Contextos. Estamos al aire. Muy buenas noches, amigas y amigos del programa Contextos del diario Ultimátum. Estamos hoy transmitiendo desde distintos lugares. Una de las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar los seres humanos ahora es justamente a que las redes sociales y los mecanismos de transmisión a distancia nos pueden ayudar mucho para comunicarnos. Es muy importante no perder la comunicación, seguir en contacto y seguir manteniendo nuestra unidad como sociedad. El día de hoy les agradezco que estén con nosotros, que estemos como parte del equipo. La maestra Enriqueta Morelo, muy buenas noches. Queta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aprovechando las redes sociales para seguir en contacto con nuestro público. Gusto saludarte, Queta. El maestro Ricardo del Muro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. El maestro Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, muy bien, gracias. Y el maestro Zavala, que está desde su casa también con un gran interés en comunicarse con ustedes. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos, compañera, señora Queta y compañeros, a sus órdenes. Muy buenas noches, pues bienvenidos a todos. Pues el día de hoy vamos a tocar, hay tres temas que estamos muy entusiasmados en platicar con ustedes. El primero es, por supuesto, actualizar qué está pasando con este tema del coronavirus, que pues eso es el tema que llama la atención en todo el mundo. Hay cosas muy interesantes, están descubriéndose nuevos elementos, nuevos temas, desde la perspectiva política, desde la perspectiva científica, por supuesto, los temas económicos, los temas médicos, y hay muchas cosas que hay que trabajar alrededor del tema del coronavirus. El siguiente tema que vamos a abordar con ustedes va a ser el tema de la crisis petrolera, lo que está ocurriendo en el mundo, y que también es muy importante para que todos y cada uno de nosotros estemos enterados y comunicados de lo que ocurre. De manera sintética abordaremos este tema. El tercer tema con el que vamos a trabajar va a ser la desaparición del FONCA, que nos sorprende mucho de lo que está ocurriendo y es un gran golpe a la cultura de nuestro país. Y finalmente cerraremos este programa con algunas conclusiones, comentarios del público y conclusiones, sobre todo aterrizando estos temas a nuestra realidad chiapaneca. Nos interesa mucho estar con ustedes y escuchar sus comentarios, así es que los vamos a invitar a que participen en este programa en contexto. Para ponernos en contexto en el primer tema, maestro Zavala, ¿cómo estamos hasta hoy con el tema del coronavirus? Buenas noches, estimado Víctor. Buenas noches nuevamente a todas y todos los que se están incorporando a este esfuerzo de conectividad y por el cual pretendemos aportar y actualizar datos que tienen que ver con el coronavirus. En el mundo tenemos a la fecha un poco más de 2.500.000 casos de personas infectadas por este virus, de las cuales ya se registra también un total de 170.000, casi 180.000 personas fallecidas, lamentablemente, y aproximadamente 700.000 personas que se han logrado recuperar. Bendito el cielo por ello. En el caso de América Latina, observamos que Brasil es un país con el mayor número de casos contagiados. En América. En América Latina tenemos más de 100.000 casos existentes. Brasil registra 38.654 casos contagiados y suma un total de 2.465 muertos. En tanto que Perú, con 15.628 casos, un total de 400 fallecidos. Chile observa más de 10.000 casos y un poco más de 140.000 fallecidos. Ecuador, estamos hablando de 9.468 casos y 474 muertos. En el caso de México suma un total de 9.501 casos y 854 fallecidos, con 800 casos pendientes de resultados y un total de 729 casos actuales hoy en día, actualizados. Estamos a punto de rebasar los 10.000 casos en México. Es correcto. Y una cifra que dieron el día de hoy es que América ya supera a Europa en la suma de casos de contagios.
Yo si me lo permitieras, estimado Víctor, quisiera señalar que efectivamente esta situación que estamos viviendo en México nos coloca en varias situaciones. Una de ellas es que hoy es 21 de abril, yo soy docente, soy maestro, hoy es el Día de la Educadora en el país, y como tal, si me lo permitieran ustedes expresar a partir de este medio de comunicación, pues nuestras felicitaciones a las maestras que hoy, en medio también del segundo día en el que la Secretaría de Educación Pública inicia un programa Aprende en Casa, el cual plantea la ruta de la televisión, el internet, la radio y cuadernillos para los casos en los que no existieran este tipo de cobertura digital. Entonces, pues inician también en condiciones de reto y de oportunidad para Chiapas, porque aquí en Chiapas tenemos más o menos el 70% de nuestras escuelas que son atendidas de manera, digamos, por 1, 2 o 3 o hasta 4 maestros, con una conectividad y un grado de marginación importante, y que este esfuerzo que plantea la Secretaría de Educación Pública por llevar el conocimiento, mantener el conocimiento de la casa por este confinamiento necesario a partir de las autoridades sanitarias, me parece que representa para Chiapas una gran oportunidad para voltear a ver los países del sureste mexicano, particularmente Chiapas, y que ojalá pudiéramos en breve dotar a nuestras escuelas con la tecnología que hoy tanta falta nos hace en medio de una circunstancia de salud, de confinamiento y de un grado de estrés psicológico y de convivencia al cual no estábamos acostumbrados por la circunstancia que traíamos en términos del mercado o de circunstancias de... Muy bien, maestro. Que tienen que ver con la economía. Nos unimos a la administración de las educadoras, ¿no? ¿Comentarios, Víctor? Sí, claro. Adelante, Juan Carlos. Te saluda Maribel Preciado. Buenas noches, maestro Romaya. Sí. Anaí Córdoba dice, estamos cayendo en pánico por las estadísticas. Cío Escobar nos dice, muy bien. Matías Córdoba dice, las estadísticas que estamos viendo por el momento nos hace pensar que todo está saliendo de control. No sé si quieran hacer algunos comentarios ahí al respecto. Vamos a hacer comentarios, pero yo quisiera preguntarle a nuestro querido amigo Juan Carlos del Muro, Ricardo del Muro. Ricardo, ¿cómo se ha atendido ese tema? Porque ha habido una diversidad de atención desde la perspectiva de cada uno de los gobernadores y la propia federación. Parecería, ahorita con el comentario que hace una de las personas que está con nosotros en línea, que dice que se ha salido de control, ¿el control es por las estadísticas, por los números, o hay un control de manera distinta en la política y en la administración pública en cada uno de los estados? Estamos viendo distintas formas de atenderlo, Ricardo. Bueno, yo creo que desde un principio el gobierno federal estableció que iba a haber un comité de salud y que el vocero y el que iba a dar las cifras oficiales y las cifras estimadas es el doctor Hugo López-Gatell. El día de hoy yo creo que la principal noticia es de que se anuncia que ya México entra en la fase 3, y esto es pues muy explicable porque la semana pasada México tenía alrededor de 5,000 casos registrados y ahorita pues como ustedes bien acaban de señalar están en 9,000 casos y ya 857 muertos. Ante esta circunstancia, creo que lo que hemos estado aquí observando es, por un lado, la posición del gobierno, que siempre ha estado, digamos, cauto en sus posiciones, en las fases, esa separación de fase 1, fase 2, fase 3, creo yo que cuidando principalmente la economía de nuestro país, que es muy frágil, dado el gran número de microempresas que tenemos, pequeñísimas, dado el hecho de que buena parte de nuestros compatriotas están en la economía informal, y que bueno, lo que estamos viendo ahorita es de que mucha gente se plantea la disyuntiva entre arriesgarse a ser contagiado por el virus o ir a trabajar para conseguir lo mínimo indispensable para mantener a su familia.
Entonces, en esa circunstancia está. Otro punto es de que no es nuevo ese síndrome de desconfianza que tenemos los mexicanos, pues lógico, ante años de gobiernos bastante nefastos y que no se nos ha quitado, ¿no? O sea, aquí es mucho más fácil que creamos que en la esquina de nuestra casa aterrizó un platillo volador a creer en el mensaje del gobierno. Y el otro punto que también se ha estado observando es de que hay un sector bastante, yo creo que bastante identificado, que trata, desgraciadamente, en forma muy mezquina, de jalar agua para su molino en términos políticos. Y que creo que está bien claro ese mensaje muy mezquino y muy marcado, en donde tal parece que el presidente todo lo hace mal. Entonces creo que tenemos que ver todo esto con bastante objetividad y poner las cosas claras. Ahorita, regresando al punto de lo que estamos hablando, efectivamente el día de hoy el gobierno ya se lanza a la fase 3. Esto significa principalmente, siguen las medidas de confinamiento y de sana distancia, pero la recomendación, hasta donde tengo yo entendido, es de que las empresas no indispensables dejen de trabajar. Y creo que aquí la autoridad va a estar tomando cartas en el asunto. Algo fundamental que recalca López Obrador, el presidente, es de que se apela a la autodisciplina de los ciudadanos, es decir, no se van a aplicar medidas de tipo coercitivo, sino de que se apela a que la gente entienda que tiene que permanecer en su casa, pues primero, sobre todo, para proteger su salud, y segundo, para en un momento determinado, como han dicho las autoridades, evitar un momento dado que haya una sobrecarga de pacientes en los hospitales. Maestro, aquí la pregunta que surge en esto que estás planteando es que dentro de los mismos ciudadanos quizá no exista una disciplina para atender este tipo de fenómenos, y tampoco en la parte médica han existido los protocolos adecuados. Comentábamos con Queta que, bueno, pues lo que ha faltado un poco en todo esto son los protocolos entendidos, aplicables y bien consensados sobre este tema, ¿no? ¿Qué cómo ves? Así es, yo creo que también en lo que señalaban los comentarios es una percepción. Cada ciudadana tiene una percepción diferente de lo que estamos viviendo. Unos se asustan, a otros se quieren ir a la playa, otros andan en las calles, ¿verdad? Y cada quien toma el tema de la pandemia de acuerdo a su propia historia. En cuanto a los protocolos, sí es muy importante señalar que ha habido una ausencia de protocolos desde el inicio, tal vez porque nos cayó como un meteorito, ¿verdad? Esta situación nos cayó de sorpresa, a pesar de que ya veníamos viendo desde que inicia en China, Italia y España lo que estaba pasando. Entonces, aquí en México, el personal médico se manifiesta alarmado por los contagios que ha habido en los centros hospitalarios, precisamente por la ausencia de protocolos de cuál debe ser el tratamiento a seguir y además por la ausencia del equipo. Hubo un equipo, hay equipos improvvisados. Del equipo necesario, los insumos, ¿te refieres? Los insumos necesarios, sí, para que el personal sanitario pueda atender a los pacientes sin correr riesgos innecesarios. Porque ha habido denuncias, ¿no?, respecto al tema. Ha habido denuncias, ha habido diferentes hospitales donde ha habido protestas del personal sanitario, donde han salido con sus pancartas a decir que no tienen el equipo adecuado, ¿no? Y entonces aquí también en Chiapas lo hemos visto en diferentes hospitales, en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en el hospital pediátrico, en diferentes hospitales, estas protestas del personal sanitario. Y además se señala que 1 de cada 10 integrantes del personal sanitario se va a contagiar. Este es un riesgo que está presente, y si además no se cuenta con el personal, no se cuenta con el equipo,
pues este número de contagiados va a aumentar. Por ejemplo, en Italia hubo 100 médicos muertos y 30 enfermeras. No queremos que esto pase en México. Por eso hacemos un llamado a las instituciones de salud para que procuren tener todo este equipo con el que deben de contar, pues hasta las afanadoras en los hospitales, quienes hacen el aseo. Todo el personal involucrado debe de contar con este equipo y mucho más los médicos y médicas que están en la primera línea de batalla. Por ejemplo, aquí tenemos una enfermera en el pediátrico que resultó contagiada, ahorita está en cuarentena, y así tenemos varios médicos de diferentes instituciones que ahorita están pasando por el proceso de contagio. Déjame preguntarle a Juan Carlos sobre justamente, Juan Carlos, este tema de la falta de protocolos, la cultura a la que se refería nuestro amigo Ricardo, que cada persona puede actuar de manera distinta, y en los intereses que él también mencionaba, que, bueno, aprovechando que ese es un tema, digamos, bastante politizable, ese es lo que se encuentra en el fondo, por lo cual en cada estado se están haciendo cosas distintas. Me preocupa, por ejemplo, en Michoacán están diciendo que la gente que camine sin un tapabocas, por ejemplo, lo van a llevar a un centro de reclusión. Digo, me parece a mí particularmente una locura. En Naucalpan, en el Estado de México, ya mencionaron que quien conduzca sin un tapabocas va a tener que pagar una multa de casi 5,000 pesos. En Jalisco están dando las entradas al estado, las carreteras, y varios estados están teniendo, pues, digamos, actitudes que rompen, digamos, esta lógica de comunicación y de sociabilidad que debemos de tener como mexicanos. Atrás de esto hay, por supuesto, intereses, ya lo dijo Ricardo, pero el motivo y el discurso es suficiente para esto. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Mira, para empezar, déjame decirte que es algo que a toda la humanidad entera la agarró de sorpresa. Este fenómeno, por ejemplo, de los gobernadores en otros países, en las autonomías españolas, por ejemplo, se está presentando. Sí, claro, sí. Cada autoridad en el ámbito de su competencia está pensando que sus gobiernos centrales no están tomando las decisiones adecuadas. Y estamos viendo, por ejemplo, hoy la nota que acaba de salir, la nota es que en Florida la gente se rebeló, desde ayer estaban protestando, ya salió a la calle y ahora se fueron a la playa. Hay fotografías con miles de personas en la playa que están exigiendo el derecho de su libertad a salir y no quieren ser, por ejemplo, en San Antonio. Tengo una amiga en San Antonio que estamos en comunicación en nuestros grupos de chats, que dice que están multando con $1,000 a las personas que salgan a la calle. Entonces, las reacciones están siendo diferentes en diferentes partes del mundo. Si tú entras a ver los debates en el Parlamento español, vas a ver fuertes críticas de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Es algo que nos agarró de sorpresa a todos. En el 85, el pueblo mexicano respondió ante un hecho inédito. Las autoridades y el ejército fueron todos superados. ¿Cuál fue la experiencia o cuál fue el saldo de eso positivo? Pues que se creó el plan de M3, se creó el Fondo Nacional de Desastres. Es decir, de cada situación hay un aprendizaje, y esta sin duda será una gran lección para toda la humanidad. En Honduras están metiendo gentes a la cárcel también. Hay otros lugares donde a los reos los están sacando de las cárceles para que no se contagien. El tema mañana, que es el tema de la ley de amnistía. Pero, Ricardo, sobre ese mismo tema, regreso contigo, sobre el tema, entonces entendemos que no es solamente privativo de México. Digamos, no, en todo el mundo, digamos que los gobiernos subnacionales, ¿no? Los estados, los municipios, las alcaldías están actuando de manera distinta. Yo recuerdo el caso de la presidenta municipal de Guayaquil, que atravesó autos para que no bajaran los aviones que venían de China, recordarán en ese caso. Sí. O el caso de Colombia, donde los presidentes municipales están encabezando, en algunos casos, están encabezando las propias revueltas, tomando a la gente, saliendo a las calles y tomando instalaciones del gobierno federal. Eso está ocurriendo, pues, en algunos estados, en algunos países. Es decir, no hay un protocolo de Siaqueta ni de actuación médica, pero tampoco hay formas en las cuales los sistemas políticos
sepan cómo actuar ante esos fenómenos, ¿no? Me permites una aportación. Lo vimos en la semana pasada en San Juan, Cancún, que estaban haciendo una feria del pueblo y la tuvieron que cancelar porque el gobierno del estado le dijo que la pararan, y también en Venustiano Carranza el día Viernes Santo, pero también te vas a Villaflores y ves que el alcalde estableció ya cercos sanitarios con gente con equipos, con traje, midiendo temperatura. Perdón, maestro Ricardo. No, correcto. Yo creo que sí hay muchas posiciones y reacciones. Finalmente, atrás de todo esto está el miedo, y lo que se ha señalado es evidente de que la pandemia está poniendo a prueba a los gobiernos actuales, a todos a nivel mundial, y por el otro lado ha sido la principal prueba para sobre la verdadera fortaleza de los sistemas médicos. Países que presumían de tener sistemas médicos bastante avanzados, como es el caso de España, han quedado rebasados. Países en donde, se le daba prioridad al servicio privado, como es Estados Unidos, está en una crisis terrible. Y ahorita yo creo que en esta tercera fase de la pandemia, aparte de las posiciones que van variando tanto por gobernadores, hay 3 gobernadores o 3 estados plenamente identificados de que ya están con medidas ya de confinamiento, pero con represión, ¿no? Con castigo a quien salga en la calle, que serían obvio Sonora, que fue la primera que implementó esta acción. Después está Jalisco, que finalmente Jalisco a lo mejor le ha funcionado todo lo que ha hecho el gobernador Alfaro, porque de estar en un segundo lugar ya creo que va en el número 16. Y después pues está el caso de Michoacán, en donde también el discurso ha sido bastante amenazador sobre aquellos que salgan a la calle. Y por supuesto, pues los últimos días quien se llevó las palmas pues fue Jaime Bonilla, cuando de plano cuestiona, sin dar las cifras que da el doctor López-Gatell, y el discurso es aprovechado o tal vez fue un descuido por Javier Alatorre, y se arma todo un debate ahí ya de tipo político sobre los intereses de la televisora, las cifras y demás, para que hoy se aclare de que lo que sucedió es de que ellos mismos allá en Baja California no habían subido las cifras correctas. Pero lo que sí es un hecho es de que esta tercera fase de la pandemia, aparte de todo, ya sabemos que las autoridades sanitarias ya pusieron en marcha el plan de reorganización hospitalaria, pero el principal reto es que en esta fase, es de que va a ser un contagio acelerado, si los hospitales van a tener capacidad para recibir a todos los enfermos o contagiados. Hasta ahorita en la mayoría de las ciudades de todo el mundo la capacidad hospitalaria ha sido rebasada. En la Ciudad de México ya se está sintiendo esto. Es lo que decía Queta, a eso se estaba refiriendo. Ok, vamos cerrando este tema para que abordemos los otros dos. ¿Qué tal? ¿Un comentario final de este tema en específico? Me gustaría leer los comentarios, si me permites, Víctor. Creo que es la preocupación de Juan Carlos, perdón, de que no salgamos a la calle precisamente por eso, ¿verdad? Para que los hospitales puedan cumplir con sus funciones y no se vean rebasados como pasa en otros países, ¿no? Esa es la insistencia de quédate en casa, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, ¿decías comentarios? Comento los comentarios. Nuestro amigo Amado Avendaño, que todos lo conocemos, desde la Ciudad de México, dice que no habrá toque de queda, que va a haber medidas restrictivas. Dice, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, Metrobús y tren ligero, medidas concesionados y RTPs para aumentar frecuencia y evitar aglomeración. El hoy no circula obligatorio independientemente del holograma, pero excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Aumentan medidas de sanitización de transporte, más verificación de empresas que no estén cumpliendo con las medidas. Eso dice nuestro amigo Amado.
Te manda saludos Cristian Carrasco, el maestro Rumaya. ¿Me permites un comentario más? Sara Maldonado, a Ricardo del Muro le manda saludos. Y Cristo Moreno dice: ahora que entramos en la etapa, en la fase 3, se verá si México y los mexicanos estamos listos para este tipo de eventos extraordinarios. Muy bien, pues cerramos esta parte nada más con un comentario de Mesio Zavala, decía sobre el tema de la educación, mandándole saludos a las educadoras, como decías, tenemos muchas amigas educadoras, qué bueno, y bueno, también a los educadores, ¿qué tal? Por igualdad de género, ¿no? Bueno, que son los menos, pero ahí están ya. Yo quisiera comentar, Víctor, si me lo permitieras. Para cerrar este tema, ¿no? Para cerrar el tema, que efectivamente en Chiapas, en muchas comunidades y municipios importantes, se están colocando filtros en los accesos para justamente verificar, revisar las personas extrañas que puedan llegar, porque hay un miedo a la contaminación, a la afectación. Esto sin duda, como ya entramos a la fase 3, que consiste en la mitigación de la pandemia, yo creo que habría que ir precisando que efectivamente es una fase con mucho mayor interés para la sociedad, para el pueblo, y mejor si está claramente informado. Esto significa que debemos de tener el mayor cuidado, porque ya no son los casos importados, ya no son los casos de la comunidad. Creo que se pierde ahí un poco lo que explican las autoridades sanitarias, se pierde quién contaminó a quién, porque ahora efectivamente nos podemos contaminar hasta con el libro, hasta con la hamaca, si es que llegamos a visitar a una familia, que no está descabellado. Pero en fin, quiero concluir diciendo que el reto que tenemos en Chiapas, sin duda, es muy importante, a partir de la educación y la economía que está colapsando, en donde la gente en su desesperación ya no está pensando salir a la playa, sino está pensando en ir al mercado, en qué trabaja, en qué le lleva a la casa a la familia, y me parece que esto va a ser muy importante, sobre todo a partir de los programas sociales que tiene el gobierno federal, y que tiene que ver incluso con aquellos proyectos del Tren Maya, Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, y que esa inversión pues la necesitamos a lo mejor ver o recanalizar el asunto. En fin, es complejo el tema, pero es muy interesante a la vez. ¿Me permite un comentario para cerrar? Sí. Me dice un amigo acá, me dice: en 1918, Filadelfia, Pensilvania, prematuramente, cuando fue la gripe española, terminó su cuarentena y lanzó una manifestación en contra de las medidas de permanecer en casa. Aproximadamente 200,000 personas desfilaron por las calles en los últimos días de septiembre. 72 horas después, todas las camas de los 31 hospitales de Filadelfia estaban ocupadas y 4,500 personas murieron en el lapso de pocos días. Aquí ustedes están abriendo varios temas que vale la pena que reconsideremos en los próximos días en esta mesa de análisis. El maestro Zavala está hablando sobre el tema de las libertades y estas nuevas formas de organización de las comunidades en donde impiden el paso y están rompiendo el derecho de transitar en el país sin que exista un respaldo del Estado, hay que decirlo, sin que exista el respaldo de las autoridades. Otro tema que queda aquí, lo que dices, Juan Carlos, es, los antecedentes. La humanidad tiene antecedentes de estas epidemias, han sido bastante dolorosas y han pasado 100 años, que para efectos de historia no es mucho, pero parece que no lo recordamos ni retomamos esa experiencia, y hay que insistir en los protocolos KETA, como dice también el maestro Juan Carlos, es importante que de esto saquemos experiencia. Muy bien, esos van a ser los temas que vamos a tratar más adelante, otro día, para el tema del COVID, que nos va a dar para mucho, pero hoy vamos a tratar un tema más, vamos a pasar al segundo tema. El petróleo. Parecería que le faltaba algo a toda esta crisis que estamos viviendo en la humanidad, y no cabemos en el asombro, y parece ser que hoy el petróleo, si tú compras una Coca-Cola o un Tehuacán, son marcas comerciales, pero bueno, si compras un agua mineral o un refresco en la tienda, es más caro que un barril de petróleo. 159 litros de un barril que puedas extraer de cualquier parte del mundo, así sea
en el desierto saudí, o en Irak, o en el Mar del Norte, o en México, en el Golfo de México, extraer un barril de petróleo en este momento resulta más caro que lo vas a vender. Ya tenemos cifras negativas. México tiene ya ahorita una cifra de menos 2.35 y el West Texas de 4.38. Es decir, para los amigos que nos están escuchando, déjenme decirles que si bien el petróleo, extraer un barril de petróleo y venderlo significaba para algunas economías, como el caso de México, aproximadamente $45 cada barril, en eso lo estabas pensando en vender, le descontabas lo que significaba la producción, en el caso de México alrededor de 20, 22 dólares, y tenías una ganancia como de 25, 24, 25 dólares por barril. Hoy, como no hay donde almacenarlo, y como no se está consumiendo gasolina en el mundo, las empresas están detenidas y por lo tanto no están consumiendo petróleo, y tampoco se están haciendo productos derivados como plásticos y productos sintéticos. Entonces el petróleo no hay dónde almacenarlo, no pueden parar los pozos petroleros de extraerlo porque es muy caro hacerlo, y entonces en lugar de venderlo le están pagando a quien tenga la capacidad de llevarse el petróleo. Eso es lo que está ocurriendo ahorita, esa es la crisis petrolera que el mundo está enfrentando. ¿Qué podemos decir de esto? Juan Carlos, empecemos contigo, ¿qué te parece? Bueno, pues mira, hace unos días Rocío Nale andaba presumiendo que los príncipes árabes le habían aplaudido por su negociación, y lo que sabemos ahora es que incrementaron su venta en los mercados asiáticos, que es a donde se vende la mezcla mexicana. Es decir, jugaron chueco en el sentido de que habían llegado a un presunto acuerdo y finalmente resultó que no, que se dio una competencia desleal, que están vendiendo y el efecto que es oferta y demanda, pues se redujo en que bajó a niveles menos 2 dólares. Eso no sabía yo. Hasta cero yo creía que se podía, no somos expertos, pero el asunto es que prácticamente no vale nada ya un barril de petróleo para los mercados futuros, que no son tan futuros, pero que ponen prácticamente, después de lo de la OPEP Plus, que se llama así porque incorpora no a todos los integrantes, sino a todos los productores, el resultado fue que Estados Unidos entró dizque al quite, pero resultó desfavorable. Finalmente, al final de cuentas, bajó el grado de inversión ya prácticamente de los bonos de Pemex.